right out of Babylon, and we're going to our father's land. Yeah. Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Llave. Soy vuestro compatriota Zank Ezim o Ken Venzue. En el programa de hoy me gustaría hablar sobre Maurice Rupert Bishop, que fue el presidente del Gobierno Popular Revolucionario de Granada en el Caribe. El motivo por el cual me gustaría conmemorar la vida y lucha de este hombre es por todos sus logros como parte de un gobierno revolucionario y también para ponerlo en el contexto de lo que se tiene que llevar a cabo en Guinea Ecuatorial desde mi punto de vista. No en sí las políticas sociales que se llevaron a cabo bajo este gobierno en los años 70, sino tener en cuenta las estructuras imperialistas neocolonialistas que ahogan, estrangulan Guinea Ecuatorial, como en su día fue Granada, Jamaica y muchos otros países que eran excolonias británicas o occidentales. Bueno, hoy también no nos podemos olvidar de que el 26, de aquí 2 días, United Minds cumple 4 años. United Minds es la librería que llevan, o más que librería diría, la plataforma pedagógica revolucionaria que regentan Débora y Kenny, un haitiano y una guineana, que ambos lo que están haciendo es resalzando la conciencia africana dentro de la comunidad africana afrodescendiente en España. Un saludo muy grande y para conmemorar esto empezamos con lo que será la sugerencia semanal de libro, una lectura semanal que sugerirá nuestro compañero Kenny. Sin más, me gustaría dejaros con el primer descanso musical y a la vuelta empezamos a conocer a Maurice Rupert Bishop. Saludos a todos y a todas. El libro de esta semana es la autobiografía de Malcolm X. ¿Por qué he cogido este libro? Porque es un libro importante. Ya sabéis que a veces algunos de nuestros ídolos, algunos de nuestros referentes son explotados tantos, su imagen es explotada a tal nivel que se le arranca su verdadera esencia. Y yo creo que este libro es uno de los libros más importantes, a pesar de tener un montón de referentes, cientos de libros que nos pueden iluminar. He escogido este porque no solo es un clásico, es una referencia a la superación. Este libro, en colaboración con Alex Haley, nos desvela el por qué Malcolm X era un karateca mental, por qué era capaz de hacer lo que hacía líricamente. Era un MC, un griot, un activista y un luchador. Dicen que si conoces al Malcolm X de la película de Spike Lee, entonces no conoces a Malcolm X. Y algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que nuestros ancestros, como Malcolm X, ya no están con nosotros, pero coger un libro es como sentarte a su lado y dejar que sus palabras, ¿sabes?, entren por tus oídos. Y por eso he cogido este libro. Es tan importante que él mismo, en el primer capítulo, en la primera página, ya está nombrando a Marcus Garvey. Es decir, se va al pasado para apuntar hacia el futuro. Un futuro que todos queremos conocer y yo creo que es el verdadero afrofuturismo. Porque si no llegan a interrumpir la evolución de este hombre, que ya estaba en su tercera evolución, hubiéramos descubierto a un superguerrer que hasta día de hoy no hemos podido conocer. Y eso es lo importante de estas historias. Lo podéis conseguir este libro, editado por Capitán Swing, a través de nuestra web, unitedminds.es, y nos podéis escribir si queréis, si tenéis alguna consulta, también a espaciounited@gmail.com. Y bueno, ahí queda la recomendación de esta semana. La semana que viene habrá más. Peace and love. Estoy muy agradecido con lo que tengo ya.
Llevo tiempo en esta lucha soñando con ganar. He aprendido que en la vida no se rinde, papá. Sea poco o mucho se lo debo al Todopoderoso. Gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios por darme este don. Si sabes de dónde vengo, sabrás que la clave de mi éxito ha sido el trabajo, el esfuerzo y la dedicación. La confianza me ha hecho superarme cada día. Casco Jackson, póngame el coro. Estoy muy agradecido con lo que tengo ya. Llevo tiempo en esta lucha soñando con ganar. He aprendido que en la vida no se rinde, papá. Sea poco o mucho se lo debo al Todopoderoso. Gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios por darme este don. Thank you God, thank you God, thank you God por darme este don. Bienvenidos de vuelta a La Llave. Bueno, empezamos. Maurice Rupert Bishop fue el presidente del Gobierno Popular Revolucionario de Granada, quien se enfrentó al asedio norteamericano por rebelarse junto con su pueblo y declararse verdaderamente libres e independientes para definir su propio destino como nación. Es para nosotros un ejemplo de un verdadero político revolucionario que cumplió en ejercicio, aplicó sus ideales hasta el día de su muerte. Maurice Rupert Bishop nació el 29 de mayo de 1944 y fue ejecutado, asesinado junto a su mujer el 19 de octubre del 1983. Fue un abogado y político de Granada, aunque nació en la isla de Aruba. Se graduó en Derecho en Gran Bretaña, pertenecía al movimiento New Jewel, acrónimo en inglés que significaba New Joint Endeavour for Welfare, Education and Liberation, que traducido al castellano sería algo así como Nuevo Esfuerzo Unido para el Bienestar, la Educación y la Liberación. Este fue un partido político de izquierdas encuadrado en el comunismo surgido en la isla caribeña de Granada, situando sus raíces políticas e intelectuales en el movimiento de Black Power, poder negro. Como sabéis, esto fue etiquetado por Kwame Ture, Stokely Carmichael. Kwame Ture, que fue uno de los organizadores, fundadores de los Panteras Negras, así como el All African People Revolutionary Party, el cual fue mano derecha de Hamed Sékou Touré en Guinea Conakry, y también fue colaborador con Osagyefo Kwame Nkrumah en Ghana, entre muchos otros. ¿Cuáles son los orígenes del movimiento de la Nueva Joya, no? Vamos a ver. Como hemos dicho, esto surgió con el poder negro, el movimiento del poder negro de los años 60. El concepto de poder negro llegó rápidamente a las mentes políticas de los jóvenes granadinos de tendencia izquierdista, de tendencia de izquierdas. Las personalidades, los libros publicados, la cultura, especialmente la energía en la música. Muchos de los símbolos y doctrinas del movimiento Black Power fueron extraídos del rastafarismo africano, jamaicano. No se olvida que las razones básicas que llevaron a la aparición de la política del poder negro, del Black Power, fueron la pobreza, los restos del colonialismo, el acceso desigual al poder y el bajo estatus, especialmente para las personas negras en el Caribe. En el Caribe, según Tafari, la diferencia entre las subculturas de base indígena y africana, indígenas suprimidas,
y la cultura eurocéntrica dominante, encarnada por la fuerza del neocolonialismo, formó las contradicciones básicas. En la década del 1960, Power to the People, el poder para el pueblo, fue un grito de reunión del Congreso Nacional Africano, ANC. Este es el partido de Nelson Mandela, Madiba. Motown Records tuvo su primer éxito, el número 1, Please Mr. Postman, de Marbelletes. Bob Marley comenzó su carrera. Martha y Bandellas, Hit the Wave, fue lanzado. W.E.B. Du Bois fue elogiado por Martin Luther King el 28 de agosto de 1963 cuando comenzó la marcha sobre Washington para el empleo y la libertad. Cassius Clay, Muhammad Ali, eliminó al campeón de peso pesado Sonny Liston. Peinados afro, dashikis, ¿recuerdas esas sandalias hechas de neumático y pantalones anchos de campana? Los 60, Black Power Movement. Los libros de Frank Fanon comenzaron a publicarse a mediados de los años 70. Amílcar Cabral en el 1962 comenzó el liderazgo de la lucha popular contra las fuerzas de Guinea portuguesas y Cabo Verde. No hay que olvidar la poderosa película Batalla de Ángel, Angel's War, dirigida por Gillo Pontecorvo en 1965, y la película Z de Costa Gavras en 1969. En 1973 se produjo una segunda película de Costa Gavras, State of Siege, donde actividades revolucionarias se mostraron a través de los cuentos de las guerrillas de Tupamaro. A principios de la década de los 1970 en Uruguay. En 1964, Kwame Ture Stokely Carmichael se graduó en la Universidad de Howard. Malcolm X fue asesinado en el Audubon Ballroom en la ciudad de Nueva York el 21 de febrero de 1965. En 1966, Kwame Ture, presidente del Comité Coordinador de Estudiantes No Violentos, SNCC, y Willie Riggs, ahora Mukasa, también organizadora del SNCC, pidió Black Power, poder negro, mientras trabajaba en Mississippi. Ese mismo año, Hugh P. Newton y Bobby Seale, cofundadores del Partido de las Panteras Negras en Oakland, California. Kwame Ture y Charles Hamilton, nacidos en Trinidad, se publicaron en 1967. Su libro se titulaba Poder Negro, Black Power. Es un llamado para que los negros en este país, en Estados Unidos, en el Caribe, en todos lados, se unan, reconozcan su herencia para construir un sentido de comunidad. Es un llamado para que los negros comiencen a definir sus propios objetivos y liderar sus propias organizaciones, y para apoyar a esas organizaciones. Es un llamado a rechazar las instituciones y valores racistas de la sociedad estadounidense de esa época, y de esta del 2018 también. El año 1968 fue un año lleno de acontecimientos. Ujamaa, ensayos sobre el socialismo, de Julius Nyerere, se publicó por primera vez en Oxford University Press. En Tunapuna, Trinidad, la casa anfitriona de Lloyd Best, Tapia House, fue la sede del elemento intelectual del Black Power Movement. El reverendo Dr. Martin Luther King fue asesinado. Tommy Smith y John Carlos extendieron los puños enguantados y mirando hacia abajo durante el Star Spangled Banner en los Juegos Olímpicos, en un gesto que simboliza la unidad y el poder de los negros. James Brown lanzó Say It Loud, I'm Black and I'm Proud. En 1970 el FBI puso a Angela Davis en su lista de los más buscados. Después de 2 meses de esconderse, fue arrestada por cargos de secuestro, conspiración y asesinato. Fue absuelta de todos los cargos en 1972. Fue invitada a la Revolución de Granada en la década de los 80, notablemente en marzo y agosto, carnaval del 1982. De ahí viene entonces este movimiento en el Caribe. Por ejemplo, el movimiento de febrero en Trinidad de 1970,
Durante el Carnaval de Trinidad, grupos de jóvenes llevaron fotografías grandes del líder del poder negro estadounidense, Kwame Ture, Mao Zedong y Malcolm X, con raíces supuestamente basadas en las violentas luchas del poder negro en los Estados Unidos. Trinidad, en 1970, era una nación de huelgas agobiantes, un motín parcial de los militantes y un movimiento que representaba una seria amenaza para el liderazgo de Sir Eric Williams. En febrero de 1970, Bishop regresó de sus estudios y trabajos en el Reino Unido y se dice que pasó por Trinidad durante el movimiento de febrero. El líder de Black Power, Judith Granger, el dirigente sindical Joe Young y George Wickes, jefe del Sindicato de Trabajadores de Campos Petroleros, por sus siglas en inglés OWTU, lideraron a 200 o más estudiantes radicales del campus de San Agustín de la Universidad de las Indias Occidentales, esto es el West Indies, el Caribe, en Trinidad. A ellos se unieron los partidarios de base bajo de bandera del Comité Nacional de la Acción Conjunta. Entre el 26 de febrero y el 21 de abril, la gente salía a las calles diariamente en cantidades cada vez más mayores. En un momento dado formaron su propio Parlamento Popular, una acción que será reflejado por los miembros del movimiento Nueva Joya, que se conoce como NJM, en Granada. Hay una historia que Stokely Carmichael iba a visitar Trinidad. El gobierno de Eric Williams advirtió a las aerolíneas que no permitieran que Carmichael estuviera cerca del aeropuerto. Varios granadinos fueron arrestados y detenidos durante este movimiento del poder negro de Trinidad. En Granada, el 10 de mayo de 1970, Bishop organizó una manifestación de protesta de solidaridad de unas 200 personas en apoyo de los bratenistas de Trinidad. Posteriormente, alrededor del 21 de mayo de 1970, el primer ministro Eric Gairy instituyó una ley de poderes de emergencia y se formó el escuadrón especial conocido como la Pandilla de la Mangosta. La fecha fue el 23 de mayo de 1970, cuando el ex primer ministro Eric Gairy transmitió su discurso House on Fire en la radio de Granada, explicando que había llevado el Black Power a Granada en 1951, cuando trató de hacer de su experiencia un equivalente del Black Power de los años 60. Movimiento Gairy estaba en la marca de muchas maneras, pero no reconoció la agenda del movimiento del poder negro a pesar de que tenía mucho. El movimiento escolar libre y el movimiento de las mujeres y la relajación de las religiones. La idea del movimiento escolar gratuito comunitario significó que todos aquellos maestros, adultos y niños que participaron en el descubrimiento de nuevas formas de educarse. El movimiento tuvo su inicio a principios de la década de 1970 en Canadá, Toronto y Columbia Británica, y dentro de los Estados Unidos a través de los escritos de John Holt, Jonathan Kusol. Las escuelas alternativas nuevas gratuitas fueron experimentos en educación que dieron a conocer muchas ideas utilizadas más tarde por los educadores granadinos e internacionalistas durante el gobierno popular revolucionario. El educador Paulo Freire fue llevado para consultas. De Paulo Freire ya hemos hablado muchas veces en esta radio, sobre todo para explicar el tema de la pedagogía del oprimido y para hablar sobre la violencia horizontal. Bueno, paralelo al movimiento de escuela libre fue una conciencia de los derechos de las mujeres. El movimiento internacional de mujeres de los años 60 y 70 influyó en las mujeres en todo el Caribe. Estadísticamente, se hizo frecuente que las mujeres usaran pantalones. El alisado del cabello estaba pasado de moda. Una unidad de mujeres organizadoras fue la Unidad de Mujeres y Desarrollo, que se conocía como WAND, de la Universidad de West Indies en Barbados. Quizás Phyllis Coates de Jamaica asistió
a la Conferencia Regional en 1977 en su país, de la cual surgió WAND, esta Unidad de Mujeres y Desarrollo. Las preocupaciones de las mujeres fueron puestas al frente y en el centro por las mujeres líderes del NJM y del PRG. En la Iglesia Católica Romana se abandonó la misa latina. La música comenzó a resonar desde el altar. Los ritmos de batería ingresaron en los servicios, se infiltraron en las misas. Las guitarras proporcionaron el fondo para las bodas de la iglesia. La década de los 70 fue la época de Maurice Bishop y del New Jewel Movement, de Yulimo en St. Vincent's, de Antigua Caribbean Labour Movement, del Movimiento por una Nueva Dominica y del Poder Negro en el Caribe. Los párrafos siguientes describen la evolución del nuevo movimiento de joyas y el regreso de Maurice Bishop a Granada de sus estudios en el Reino Unido en febrero de 1970. Vamos a hablar un poquito sobre el Frente Nacional, pero antes de ello me gustaría dejaros con el segundo descanso musical y a la vuelta hablamos sobre el Frente Nacional y también leeremos el manifiesto de este movimiento de joyas y New Jewels a la vuelta de este descanso musical. Capital Music Beach. Back to the game, to the game. Si preguntan cómo va el G, tú solo responde, antes yo sé. Si preguntan quién es tu pareja, tú solo responde, antes yo sé. Si preguntan cuál es tu salario, tú solo responde, antes yo sé. No permitas que vivan tu vida, tú solo responde, antes yo sé, antes yo sé. Antes yo sé, antes yo sé, antes yo sé, antes yo sé, antes yo sé. Yo no hago con gozar, no soy de mala moza. Yo no hago con gozar, no soy de mala moza. Yeah, oh, a preguntas tontas Tony Mari no responde. Tenéis las bocas demasiado largas para comentar lo que pasa. ¿Quién es el novio de tal, la hija de tal, y dónde trabaja? ¿No tenéis vida propia? ¿O es que os pica la boca? No fomentes hogarismo, el estilo de vida que llevo, manega. Aquí es muy diferente. Si se la torre con la quieme, manega, yo voy a mi bola. Yo no salgo pa' la calle, solo se me ve en la tele. Eres joven diferente, te llamarán prepotente. Ahora dile a tu vecino que se ocupe de lo suyo. Si preguntan cómo va el G, tú solo responde, antes yo sé. Si preguntan quién es tu pareja, tú solo responde, antes yo sé. Si preguntan cuál es tu salario, tú solo responde, antes yo sé. No permitas que vivan tu vida, tú solo responde, antes yo sé, antes yo sé, antes yo sé. Bienvenidos de vuelta a la llave. Ahora vamos a hablar del Frente de Acción Nacional y luego leeremos el manifiesto. En Granada, el movimiento del poder negro en todo el mundo tuvo su efecto no solo en los jóvenes, sino también en el Departamento de Rama Especial de la Real Policía de Granada. La rama especial estaba vigilando las actividades de Maurice Bishop desde su regreso a Granada desde Inglaterra, en la primavera de 1970 hasta el golpe del 13 de marzo de 1979. El comisario de policía llegó a investigar un concepto que llamó trotskismo emocional y atribuyendo a Bishop. Había una librería del tercer mundo en St. John's Street, en St. George's, una sociedad para la promoción de la conciencia negra y el Frente de Acción Nacional, entre otras reuniones de jóvenes, en su mayoría de San Pablo. Interesante, ¿no? Hoy que celebramos el 4º aniversario de United Minds, podemos ver que ellos tenían la promoción de la conciencia negra, similar a lo que llevamos a cabo con United Minds. El Frente de Acción Nacional fue organizado por Maurice Bishop poco después de su regreso a Granada, en febrero-marzo del 1970 hasta octubre de 1970. El grupo estaba compuesto principalmente por jóvenes,
El sábado 12 de septiembre de 1970, entre 50 y 60 miembros del Frente de Acción Nacional celebraron una manifestación en Granada. El objetivo de la manifestación celebrada en St. George's fue en protesta contra el injusto encarcelamiento y juicio del hermano Frederick Kennedy y la inacción del gobierno en todo el asunto. También se llevó a cabo una reunión en el Jardín Botánico que se encontraba al lado del Ministerio de los Premiers, donde los oradores principales fueron Morris Bishop, la hermana Oluonde y Wilfred Lane. Entre los manifestantes estaba Morris Bishop, como era conocido por las autoridades, Maurice Patterson, Ian Francis, Denise Campbell, Rafael Silvestre, la hermana Oluunye, Wilfred Lane, Lester de Sousa, Lincoln Charles y Walter Thomas. El manifiesto, vamos a ver ahora el manifiesto del movimiento de la Nueva Joya fue emitido a finales de 1973 por el Partido del Movimiento de la Nueva Joya de Granada. El manifiesto se presentó en la conferencia sobre las implicaciones de la independencia para Granada del 11 al 13 de enero del 1974. Muchos creen que el manifiesto fue coescrito por Maurice Bishop y Bernard Court. Según Sanford, en agosto de 1973, la NJM autorizó a Bishop a contratar los servicios de Bernard Court para redactar un manifiesto. En 1974, Court era parte del Instituto de Relaciones Internacionales y no regresaría a Granada para adquirir la residencia hasta septiembre de 1976. Sin embargo, viajó entre islas. Cuando un autor no identificado estaba escribiendo en La pregunta de la unidad, ese autor declaró: en octubre de 1973, nuestro manifiesto para el poder, para el pueblo, después de meses de discusiones con nuestros grupos y amplia membresía, y después de la aprobación formal por nuestro Consejo Coordinado de Delegados, se distribuyó al público. El erudito Manning Marable afirma esto: el manifiesto inicial del NJM fue redactado en gran parte por el intelectual más importante del movimiento, Franklin Harvey, quien había sido fuertemente influenciado por los escritos de C.L.R. James. Otra influencia se atribuye al socialismo cristiano de Tanzania, el Ujamaa. Otra influencia más es Tapia, de Trinidad. Tapia House Printing Company imprimió el informe de la conferencia sobre las implicaciones de la independencia de Granada del 11 al 13 de enero de 1974. A continuación se encuentra una combinación del texto de las versiones del manifiesto con varias entradas. El manifiesto comienza con esta introducción: manifiesto del nuevo movimiento de joyas, New Jewels Movement, para el poder del pueblo y para lograrlo realmente. Independencia para Granada, Carriacou, Petit Martinica y las Granadianas 1973. Todo esto tiene que detenerse. Introducción. Las personas han sido engañadas y han sido engañadas durante demasiado tiempo, engañadas por ambas partes durante más de 20 años. Nadie pregunta qué quiere la gente, qué quiere el pueblo. Sufrimos salarios muy bajos y un mayor costo de vida, mientras que los políticos se hacen más ricos, viven en casas más grandes y conducen en autos aún más grandes. Esto suena a Guinea Ecuatorial, ¿no? El gobierno no ha hecho nada para ayudar al pueblo a construir casas decentes. La mayoría de las personas todavía tienen que caminar millas para obtener agua para beber. Más de 22 años de política nefasta. Si nos enfermamos, cogemos el infierno para recibir un tratamiento médico rápido y barato. La mitad de nosotros no puede encontrar un trabajo estable. En lugar va
de mal en peor todos los días, excepto por los políticos. Solo observa cómo se visten y cómo se mueven. La política está siendo utilizada en la política en estos días y la gente está recibiendo más y más golpes por parte de los políticos. Los trabajadores del gobierno que no siguen la línea de Gary son despedidos de izquierda a derecha. Eso básicamente es lo que está pasando en Guinea Ecuatorial. Continúa el manifiesto diciendo, incluso los magistrados deben de tener cuidado. El gobierno no tiene idea de cómo mejorar la agricultura, cómo establecer la industria, cómo mejorar la vivienda, la salud, la educación y el bienestar general de las personas. No tienen ideas para ayudar a la gente. Todo lo que saben es cómo coger el dinero de las personas para quedárselos ellos mismos, mientras que las personas raspan y se burlan para ganarse la vida. Creemos que la principal preocupación de todos nosotros debe de ser, 1, evitar el aumento diario de los precios de nuestros alimentos, ropa y otros artículos esenciales. Es increíble, pero el precio que puedo obtener por una libra de cacao no puede comprar una media libra de peces. Y 2, desarrollar un programa concreto para elevar el nivel de vivienda, el nivel de vida, el nivel de educación, el nivel de salud, alimentación y recreación para todo el pueblo. La situación actual a la que nos enfrentamos es que nos vemos obligados a vivir en casas atascadas, completamente arruinadas, en ruinas, sin pintar, mitad de madera, mitad de ladrillo, sin inodoros ni baños, sin agua corriente, caminos muy pobres, escuelas superpobladas donde nuestros hijos no pueden obtener una educación digna y sin ningún tipo de ayuda. Servicio de autobús inadecuado. Casi no hay servicio de ambulancia en caso de enfermedad. No podemos pagar el costo de alimentos para alimentar a nuestros hijos adecuadamente y esto hace que les sea más fácil contraer todo tipo de enfermedades. Hay muy pocos lugares cerca de casa para la recreación, para el entretenimiento. Todo lo que tenemos es la tienda de Congosá. Nuestros problemas. Es casi imposible comprar ropa o zapatos en estos días. Los precios son ridículos. Esto era en los años 70, pero parece que está hablando de Guinea Ecuatorial del 2018. Proseguimos. Dice, 20 años del PBI y del GULP nos han hecho creer que no hay forma de salir de este desorden, pero hay, y ahora es el momento de hacer algo al respecto. Lo que queremos hacer en este manifiesto es dar una idea aproximada de una salida. Podemos comenzar analizando algunas de las formas en que hemos comenzado o podemos comenzar a eliminar la pobreza en Granada. Así terminaba la introducción del manifiesto del 1973 del NJM. Proseguimos. Decía lo siguiente, decía lo siguiente el manifiesto. Estas son las propuestas que tenían. Mejorar el coste de vida. Planificación social y de salud. Mejorar la agricultura, la pesca y la agroindustria. Recuperar la isla de Carriacou, una isla que está olvidada. Construyendo nuestra economía nacional, una cita de esta sección puso a mucha gente en pánico. Esto significa que una primera prioridad debe ser la nacionalización completa de todos los hoteles de propiedad extranjera, así como los asentamientos de viviendas de propiedad extranjera como Westerhall, el pueblo y la ley. Asamblea populares para el poder del pueblo, asuntos regionales e internacionales. Como podéis ver, al ser de izquierdas, querían, asegurarse que todo aquello que había sido privatizado durante los diferentes mandatos volvía a pertenecer al pueblo. Pero cuando dicen que la gente estaba en pánico,
¿no? Mucha gente empezó a estar ansiosa, obviamente, están hablando de los ricos. Los ricos son los que estaban un poquito estresados, ¿no? Porque esto se llevará a cabo. Proseguimos. En la parte de la independencia del manifiesto se debaten las cualidades del liderazgo. Por ejemplo, el liderazgo, en cambio, debe de considerarse a sí mismo como el servidor del pueblo y debe tratar de destruir la relación de amo y esclavo, empleador o gerente y empleado, y destruir toda la relación de clases sociales en nuestra sociedad. Así, hacia la nueva vida y la nueva sociedad se podrá construir. En esta sección de cierre se establece un plan tentativo. Dice lo siguiente: el NJM propone celebrar en un futuro próximo un Congreso Nacional del Pueblo para elaborar la mejor estrategia para tomar el poder. Un cambio, dice así, para crear la nueva vida para el nuevo hombre en la nueva sociedad es necesario que rechacemos el sistema económico y político actual en el que vivimos. Bueno, ahora me gustaría dejaros con el tercer descanso musical y a la vuelta proseguiremos con el párrafo sobre la democracia y la nueva sociedad y también hablaremos sobre el asesinato de Maurice Bishop. Todo cambió cuando te fuiste, sentí un vacío sin ti. Déjame decirte que te extraño tus labios y tus besos. Mi cama y tu cuerpo te añoran, ninguna ha logrado cambiarte. Te escribo hoy para que me escuches y vengo a decirte que amo mira bere manene yo anama zuma yone matiro bitango como si se mungo zie mai matiro bitango matiro bitango esto no es insuperable. Tú sabes que no necesito cable. Mujer, ¿cómo quieres que te lo diga? Que te extraño full y que te necesito, que nada es igual desde que te fuiste, que lloro día y noche mirando tus fotos. Me vuelvo loco por esa ausencia. Por favor, necesito tu presencia. Hoy volví a escribirte una carta. Sé que me extrañas, que el orgullo te mata. Dejemos de tonterías, que los dos nos hacemos mucha falta. Basta, he aquí todas mis cartas, léalas y dime si te hago falta. Bienvenidos de vuelta a la llave. Seguimos con el manifiesto del New Jewelry y vamos a hablar ahora sobre el tema de la democracia. La nueva sociedad no solo debe hablar de democracia, sino que debe practicarla en todos sus aspectos. Esto sería un mensaje que es muy pertinente para Guinea Ecuatorial. Debemos de enfatizar la política de autosuficiencia y autodependencia, emprendida de forma cooperativa, y rechazar los enfoques fáciles ofrecidos por la ayuda y la asistencia extranjera. Tendremos que reconocer que nuestro recurso más importante es nuestro pueblo, nuestra gente. Este movimiento es el que pertenecía a Bishop. Este movimiento le nombró primer ministro de Granada. Tomó el poder en una revolución bien ejecutada y prácticamente sin incidentes violentos. Cuando derrocó al régimen de Eric Gairy en 1979, a quien la clase media y los trabajadores le odiaban, era enemigo encarnizado de la revolución, pero también un mafioso de una avaricia sin límites, poseído de ansias místicas. Dijo que Dios me ha elegido. Llegó a decir en una ocasión, estamos hablando de Eric Gairy, al que derrocó Maurice Bishop. Como veis, Eric Gairy parece tener bastante similitud con Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Proseguimos. Tenía sus
estas ansias místicas, dejó que Dios le había elegido, llegando a ser un paranoico que incluso solicitó formalmente a las Naciones Unidas un debate sobre los platillos voladores. Ese es el previo gobernador de Granada. Bueno, proseguimos. El gobierno de Bishop se le llamó Gobierno Popular Revolucionario, teniendo el indudable apoyo popular, llevó a la práctica muchas políticas socialistas y estrechó sus relaciones con países del bloque comunista, entre ellos Cuba, la antigua URSS y otros países. Vamos a ver cuáles son los logros del gobierno de Maurice Bishop. Los logros. El gobierno revolucionario del pueblo de Granada duró del 1979 al 1983. Derrocó al opresivo gobierno neocolonial de Eric Gary a través de una revolución pacífica. Abolió la constitución dada por los británicos y declaró el gobierno revolucionario del pueblo en marzo de 1979. Bishop se convirtió en primer ministro. Aprobó leyes contra la explotación sexual de las mujeres en el sitio de trabajo. Desarrolló consejos de zona, consejos parroquiales, consejos de trabajadores parroquiales y consejos de agricultores como mecanismos de la democracia participativa. Desarrolló la Organización Nacional de Mujeres, la Organización Nacional de la Juventud, el Sindicato de Agricultores y varias uniones laborales para que las personas de a pie, los ciudadanos de a pie, tuvieran la capacidad de desempeñar un papel de primera mano en la configuración de las políticas del gobierno. Como parte de los consejos de distritos de las zonas, los miembros principales del gobierno debían visitar las reuniones locales una vez al mes para dar un informe y responder a preguntas. Redujo el desempleo de 49% a un 14.2% en el 1982. Madre mía, o sea, estáis viendo esto, ¿no? Más de un 35% de reducción del desempleo. Estableció el Centro para la Educación Popular, que construyó escuelas y desarrolló programas educativos para adultos. Como resultado, el analfabetismo pasó del 35% a solo el 5%, dicen un 2% en un espacio de 4 años. Aumentó la inversión de capital de 8 millones a 100 millones en 1982. Se aprobaron leyes que otorgaban a las mujeres licencia de maternidad pagada, o sea, se les autorizaba tener maternidad, la baja por maternidad, con la seguridad social y también con la seguridad de poder regresar a su puesto de trabajo. La educación era gratuita desde la escuela primaria hasta la universidad y otorgó más de 100 becas gratuitas para que los granadinos estudiaran en el extranjero, especialmente temas de medicina dentro de los 6 meses posteriores a la revolución. Más del doble del número de médicos. Pasar de una proporción de un médico por cada 4.000 antes de la revolución a una proporción actual de un médico por cada 2.700 de nuestra población. Estableció también la atención médica gratuita y aumentó el número de centros odontológicos de 1 a 7. Duplicó, tenemos que recordar que Granada es un país muy pequeño, duplicó la producción de electricidad, asegurando que la electricidad llegaría a tanto las áreas rurales como a las cosmopolitas. Hizo un impuesto sobre la renta abolido para los trabajadores que no estaban bien remunerados, los que tenían un salario muy bajo. Invirtió fuertemente en el desarrollo agroindustrial, lo que resultó en un marcado aumento en la producción de frutas y verduras de Granada. Por todos estos avances que hizo este señor, los estadounidenses, los norteamericanos, durante el gobierno de Ronald Reagan, fomentaron el clima de tensión que provocó un golpe de estado contra Bishop.
preparando una invasión de Granada con una feroz guerra mediática, debido a sus políticas revolucionarias, acusándolo de utilizar un nuevo aeropuerto construido con financiamiento cubano como base militar soviética. Durante la invasión, los estadounidenses tomaron el aeropuerto, matando en los hechos varios obreros civiles cubanos. En octubre de 1983, al regresar de una visita diplomática desde Checoslovaquia y Hungría, Bishop fue derrocado por los partidarios del viceprimer ministro Bernard Coart, antiguo compañero de Bishop. ¡Hey! Os suena, ¿no? Así vamos de Macías, Obiang, Gabriel, siempre es el que te tenía la espalda cubierta. Por considerarlo que no era suficientemente radical en sus ideas izquierdistas y puesto bajo arresto domiciliario, tras lo cual las relaciones de Granada con Cuba y el resto de los países socialistas se deterioraron. Una revuelta popular le liberó, pero el gobierno de Bernard Coart, apoyado por Hudson Austin, ordenó su ejecución en la base militar de Fort Rupert. Bishop fue ejecutado junto a su pareja y ministra de Educación durante su gobierno, Jacqueline Kreff, así como muchos otros miembros de su ejecutivo. Este hecho sirvió como excusa para la invasión de la isla por el ejército de los Estados Unidos 6 días después, el 25 de octubre, en la llamada Operación Furia Urgente, basada en su doctrina de seguridad que persigue el fin de combatir aquellas ideologías, organizaciones o movimientos que, dentro de cada país, puedan favorecer o apoyar el comunismo o el desarrollo del pueblo. Hay un artículo del País, el periódico El País, es un periódico que muchos conoceréis de España, del 13 de noviembre de 1983, en el cual habla sobre este asesinato. Os lo voy a leer y entonces haremos una conclusión. Así mataron a Maurice Bishop, se llama este artículo. Es de St. George, 13 de noviembre de 1983. 3 semanas después de la muerte del primer ministro granadino Maurice Bishop, han comenzado a salir a la luz los detalles del sangriento incidente del 19 de octubre, que le costaron la vida. 3 participantes en la demostración que liberó a Bishop de un arresto domiciliario el 19 de octubre negaron la versión que los militares y la multitud recibió armas del primer ministro. Los 3 testigos que prefirieron mantenerse en el anonimato son personas instruidas y tienen importantes empleos. Dijeron que Bishop fue prácticamente llevado al fuerte Rupert en esta capital por entre 10.000 o 15.000 personas. Otras versiones cifran la multitud en 5.000. Maurice Bishop y sus seguidores fueron al fuerte porque creían que ahí estaban detenidos los ministros Kenrick Ruddy y George Lewisham. Kenrick Ruddy declaró posteriormente que había sido trasladado desde el fuerte Rupert hasta el fuerte Frederick, donde la junta militar que tomó el poder tenía sus cuarteles. Un testigo que estaba con Bishop en el fuerte Rupert dijo que el primer ministro preparaba un discurso para el pueblo cuando comenzó el tiroteo. Comentó que Bishop se había comunicado con Radio Granada Libre para que hiciesen los arreglos técnicos necesarios para transmitir su discurso desde el fuerte. Añadió que no hubo resistencia en el fuerte cuando Bishop llegó con la multitud. De repente, según los testigos, se produjo una fuerte explosión en una de las habitaciones del edificio, seguida por otros estallidos y fuego de arma pesada. Aseguró que Maurice Bishop fue herido en un hombro en ese momento. Los que huyeron rápidamente recibieron órdenes de salir del fuerte con las manos en alto. El líder sindical Vincent Noel estaba entre los que salían del fuerte, pero se le ordenó regresar junto a Bishop y sus ministros. El canciller Unison Whiteman
la ministra de Educación Jacqueline Kreff y Fitzroy Bain. Otro testigo dijo que no. Él fue herido en el tiroteo inicial y dejado en el suelo al sol durante 4 horas, hasta que un soldado le remató en un tiro en la cabeza. La multitud no pudo enfrentarse a una fuerza militar de unos 250 a 300 hombres, dirigida por un vehículo blindado que bloqueó la entrada al fuerte y comenzó a disparar indiscriminadamente la población, al pueblo. Aún no hay una idea clara de cómo y dónde fueron ejecutados Bishop y sus compañeros. Un hombre declaró que se les ordenó alinearse junto a una pared del fuerte y fueron ejecutados por 4 soldados comandados por un capitán del ejército granadino. Antes de la ejecución, por órdenes del viceprimer ministro Bernard Court, la junta militar cortó todas las comunicaciones con el exterior, aparentemente para evitar ayuda de otros países. Varios testigos creen que los cuerpos de los ejecutados el 19 de octubre fueron llevados a un lugar desconocido, aprovechando el toque de queda de 24 horas impuesto por los militares tras el golpe de Estado. Conclusión. La conclusión, como siempre, parece ser la misma. Cuando un mandatario, cuando un líder intenta liderar su pueblo, intenta desarrollar a su pueblo económica, socialmente, y cuando digo pueblo me refiero a las masas, está claro que Occidente, imperialismo, neocolonialismo, no permita que tú desarrolles, manejes, regentes tus propios recursos. La élite, que en el caso de Guinea Ecuatorial sería Obiang, sus amiguetes, amiguetas, de aquellos que tienen varias compañías, negocios, que viven del chanchullo y de la corrupción que hay en Guinea Ecuatorial, pues sería el caso, ¿no? Si nosotros tuviéramos algún día la oportunidad de hacer una revolución pacífica, como hizo Bishop, pero no acabamos con las estructuras opresoras, es muy probable que llegaríamos a la misma tangente que llegaron los granadinos. ¿A qué me refiero? Me refiero que si el día de mañana dijéramos que ahora hay esto que se está hablando del movimiento de liberación de Guinea Ecuatorial, consiguiera llevar a cabo su manifiesto, consiguieran desarrollar Guinea de una manera pacífica, desarrollar el tema de la educación, de la salud, de las viviendas dignas. Obviamente Estados Unidos, China, Francia, España, estarían en desacuerdo con esa política, estarían en desacuerdo porque todo aquello que se invierta para desarrollar a la población significa que es dinero que ellos estarán perdiendo. Y por lo tanto, lo más seguro es que lleven a cabo un golpe de Estado, sea directo, indirecto, sea algo completamente orquestado y descarado, o sea algo disfrazado, sumergido, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lección a aprender? La lección a aprender es que el pueblo debe de concienciarse que Teodoro Obiang Nguema Mbasogo es solo parte del problema, no es todo el problema. Si cambiamos a Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, pero no cambiamos las estructuras que apoyan a este dictador que dure más que el conejo de Duracell, de las pilas Duracell, tenemos un problema. Por eso siempre decimos que la educación es la base para todo. Mirar que en este caso de Bishop, cuando se le asesina, solo habían 250 soldados, a lo mejor 300, pero había más de 10.000 personas. Pongamos el número más bajo, eran 5.000 personas. 5.000 personas son aún muchísimas personas acompañando a este señor. Y 300 soldados pudieron acabar con las aspiraciones de las masas.
aspiraciones que se habían llevado a cabo. Habéis escuchado en el tema de la educación, en el tema de la salud, los avances que habían hecho este pueblo y cómo se retrocede una vez se llega al poder otro que es partidario de los poderes occidentales. Es triste nuestra conclusión, pero es así. Debemos de cambiar las estructuras opresoras. Es de la única manera que podremos desarrollar las masas y proveerles con sus aspiraciones. Que como siempre decimos, nosotros no queremos el pueblo, cuando digo nosotros me refiero al pueblo, no queremos más que nuestras necesidades básicas estén cubiertas. En este punto tengo que hablar sobre la señora Evuna, que se atrevió a poner ese comentario diciendo que nosotros esperamos mucho del gobierno. En una democracia, el gobierno tiene la obligación de proveer al pueblo con sanidad. Tiene la obligación de proveer al pueblo con una vivienda digna. Tiene la obligación de proveer al pueblo con una educación básica. Tiene la obligación de desarrollar industrias. Esa es la obligación del gobierno. Si no, ¿para qué se tiene el gobierno? El gobierno tiene que representar al pueblo y el gobierno tiene que cumplir con las necesidades del pueblo. Es un error catastrófico que alguien que trabaje para el gobierno aluda a las responsabilidades que tiene un gobierno y sea tan cafre como hacer los comentarios que hizo. Me alegro de que el pueblo, los guineanos, le respondieran como se merece. Con respeto, eso sí, pero como se merece. Bueno, sin más, me gustaría dejarlo aquí, no sin antes resaltar una vez más el gran logro, no solo de Maurice Bishop, sino del pueblo granadino en llevar a cabo efectivamente una revolución pacífica y de llevarlo a cabo hasta los últimos términos, con todas las consecuencias. Y en esos 4 años el gran desarrollo y los logros de este partido, de este movimiento de masas. Sin más, me gustaría dejarlo aquí, no sin antes felicitar una vez más a United Minds. Y bueno, todos ya sabéis dónde encontrarme, okenveensue@gmail.com, sino en mi Facebook okenveensue. Sin más, ya sabéis lo que decimos siempre. Otra África es posible, pero solo a través de revoluciones pacíficas, revoluciones que tengan el apoyo de las masas africanas. Un saludo.
tuga kama siman Iyong biyo binga kebya fam Bito andi tanga di kabane mi fam Mi wula psychology diano mo Ninge mana karaten Mofulu mamana kama ten Onto ya militaro kiwa rambo Wajono ngware zinga soda bo Mofulu nitenan mi bon Nitenan malebi ya Hey hey Intimidación wabo Usurpación wabo Expropiación kalang Nga civile koba bani weak Eni ese bonete Zua togda mo bunu nete Yenge bera kanyu mui Yedu ato adamo bun mui Ma bera one city amui Ma kumuno yara nemo wo Yongeno wasimane